Andalucía. Estás oyendo Entre Medias, en sintonía con Rafael. Escucha siempre Entre Medias, es radio tu emisora. O estás oyendo Entre Medias, en sintonía Rafael. Escucha siempre Entre Medias, es radio tu emisora. Es radio tu emisora. Es radio tu emisora. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Entre Medias, a pesar de la que está cayendo, pues muy buenas tardes ante todo, y a pesar de que hoy sea martes y 13 que les voy a comentar como curiosidad que procede de las leyendas escandinavas, donde en el banquete apareció un dios malévolo y se cargó a los otros 12 comensales. También tiene su origen en la Santa Cena. Hay referencias hasta en el Apocalipsis del Anticristo, y concretamente lo de martes, por Marte, el dios de la guerra, el rojo, al que siempre se ha asociado, aunque ustedes quizá lo que conocen del martes y 13 pues es lo que se exhibe en las salas de cine, es decir, la leyenda en el mundo anglosajón, el viernes 13. Nosotros vamos a hablar de cosas más interesantes y de cosas que puedan enriquecer su vida. Soy Rafael Calvo, bienvenidos a Entre Medias. Entre Medias. En el control, como siempre, está el 50% de Entre Medias, Curro Amador, y les decía que íbamos a hablar de cosas interesantes. Para ello tenemos con nosotros a don Armando Nogués Fernández, médico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos compartido un tiempo antes de esta entrevista. Es el director del Centro de Medicina Integral. La medicina integral, la primera pregunta, ¿es una medicina como debieran de ser todas, integradora principalmente? Pues en Occidente, desde tiempo de Hipócrates, hace 2500 años, se entendía la medicina como un acto mucho más global. A lo largo de la historia eso se perdió un poco y se fragmentó al ser humano, y la idea de llamarse Centro de Medicina Integral es precisamente para recuperar esa tradición hipocrática, esa tradición de ver al ser humano como un todo, no como una suma de partes, sino como una totalidad en la que no solamente el cuerpo participa de los procesos de salud y de enfermedad, sino también su mente, su estado emocional, su energía, su espíritu. Además, yo siempre soy un poco cotilla, estuve en vuestro centro visitándolo para invitarte al programa, y algo que me llamó la atención es que erais una gran familia. Llegaba el paciente con la que tenéis de secretaria, que es un primor, y parecía una familia en la que todo el mundo se implicaba y se preocupaba de lo que le pasaba al otro. Así tiene que dar gusto, nos recuerda el antiguo médico de cabecera, ¿no? Pues la verdad es que sí, tengo la suerte de contar con un equipo de personas que no solamente profesionalmente, sino humanamente son personas muy ricas, muy estupendas, y además que con el tiempo los pacientes que van llegando por allí pues se integran como eso, como si fuera una familia, y nos cuenta. Esta mañana mismo, entre un paciente y otro, cuando he salido, había un paciente ahí para decirnos que su mujer que él habían tenido un hijo que acaba de tener, y se había llegado simplemente a darnos la noticia, ¿no? Algo fundamental también como médico, la diferencia que tú has visto, sin decir casos personales, cómo entra un paciente, a veces que no lo han entendido, que no han dado con el kit, y cómo salen. Bueno, pues la verdad es que una de las cosas que necesitamos todos, y no solamente en el contexto de la salud, sino en cualquier espacio donde se relacionen dos personas, es el sentirnos escuchados y comprendidos, ¿no?
Por eso, a veces una persona agradece más el que se le escuche, que se le entienda, que se sienta escuchado como persona, que no un diagnóstico meramente técnico, ¿no? Lo cual es importante, evidentemente, ¿no? Pero que cuando, si alguien lee las cartas en el periódico de las personas que agradecen el haber estado en un hospital, haber tenido una intervención muy grave, ¿no? Cuando esas cartas de agradecimientos, que a veces salen muy bonitas, muy emotivas, ¿no? Normalmente dice por el trato recibido. No dicen porque me hicieron una ecografía con el último aparato de generación no, ni dicen es que me utilizaron una metodología analítica maravillosa de última generación. No, dice la enfermera fulanita o el médico menganito por el trato recibido. Armando, una pregunta difícil, así a traición. El gran problema, el gran mal de tipo médico de este siglo XXI ya no es el cáncer, el temido cáncer, sino la soledad, la falta de comunicación de los unos con los otros. Pues mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que para el 2020 la principal enfermedad, la principal epidemia será la depresión. En sus cálculos, en sus estudios epidemiológicos que hace, pues y en el contexto de la cultura occidental, muchísimo más intensa, ¿no? Entonces, aunque hemos conseguido una sociedad tecnológicamente muy avanzada, eso no ha hecho que seamos seres más felices, sino muchas veces disponemos de medios técnicos impensables hace no demasiado tiempo, pero al mismo tiempo nos sentimos solos, aislados, fragmentados y con muchas dificultades de relación. La gente necesita más una caricia que una consola, una videoconsola, ¿no? Y el Centro de Medicina Integral o la Medicina Integral, yo creo que es un todo. Vamos a hablar hoy específicamente de un tema. Yo te voy a robar alguna semana más para que vengas a Entre Medias, disponiendo de tu tiempo. Pero en ese integral tiene la persona que nos está escuchando que integrar la manera de vivir, las emociones, la manera de comer, la manera, yo creo que hasta de moverse. Obviamente, como dije antes, los seres humanos somos un todo para enfermar y para sanar. Y muchas veces hay que hacer más incidencia en uno de los escalones, en uno de los elementos, pero una gran parte de nuestros padecimientos tiene que ver, está ligado al estilo de vida, ¿no? Y el estilo de vida pues incluye desde el ejercicio, la alimentación, nuestro hábito, nuestra manera de pensar o de posicionarnos en el mundo ante distintos problemas o distintas patologías. Y había una cosa que decía Hipócrates muy sabiamente, estoy hablando hace 2500 años, decía, cuando entra un paciente lo primero que habría que preguntarle es si está dispuesto a cambiar aquellos hábitos que le llegaron a enfermar, porque si no lo hace, ese será el único medio en el que pueda volver a recuperar su salud. Pero eso ya se dijo hace 2500 años aquí, ¿eh? Quizá yo en eso soy un poco díscolo. Sí. Si te dice algo el médico, sobre todo en la medicina tradicional, en la medicina oficial, bueno, el que hagas o no hagas lo que él te indica, aunque sea profesional, también dependerá de lo que estábamos hablando, del grado de confianza que se establezca entre médico y paciente, ¿no? Bueno, la situación es compleja, es decir, a veces una persona cuando empieza a hacer un tratamiento necesitaría hacer tantos cambios que iba a ser muy complicado y además posiblemente lo rechazaría, ¿no? Por eso está también, además, el médico, además de un técnico en cosas de salud, tiene que tener una cierta pedagogía, ¿eh? Es decir, nadie empieza las matemáticas por las integrales, empieza sumando y restando, ¿no? Entonces, a pacientes que llevan un cierto estilo de vida a lo mejor, y que hace falta cambiar la alimentación, a lo mejor necesita que ese sea el segundo, el tercero o el cuarto escalón. Igual tiene que empezar a hacer otras cosas antes. ¿Alguna vez, valiéndote de esa propia psicología, el paciente no ha llegado al cambio sin darse cuenta, sin tener tú que decírselo? Sí. Ha llegado y eso es muy importante, ¿no? Es decir, cuando disponen las cosas para que la propia persona descubra lo que tiene que hacer, ¿eh? Y es importante también, a veces hay pacientes cuando se le pone un tratamiento determinado haciendo bioresonancia y tienen que hacer una dieta que al principio les fastidia mucho porque no toman pan o la leche, en fin, cosas a las que están muy habituados. Al principio les cuesta trabajo, empiezan a hacerlo y se sienten mejor. Cuando ya les digo, no, vamos a ver cómo retomamos la dieta normal, entonces ellos dicen, ay, no podría seguir con lo de antes porque me encuentro tan bien. O pacientes que yo les digo que no tomen un alimento, ellos me miran con cara rara,
pero resulta que cuando lo toman notan que enferman, ¿no? Que se ponen peor. Entonces, el propio convencimiento de la persona, la propia experiencia de la persona, el que la persona sea la que llegue a las conclusiones necesarias para mantener la salud, eso es fundamental. Yo recuerdo una anécdota de hace quizás 20 años. Llegó una persona y me dijo, vengo aquí a que me cure. Y yo le contesté, digo, uy, pues mal sitio viene porque todavía no he curado a nadie. Y me puse, dice, bueno, y esto, digo, no, yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer para curarse. Y ya verá usted si se quiere curar o no. Pero yo no voy a curar a nadie a la fuerza, ¿entiende? ¿Qué especialidades hay en el Centro de Medicina Integral? Bueno, allí nos organizamos, digamos, como con dos vertientes distintas. Por una parte será la vertiente clínica, de atención clínica, en la que entra pues acupuntura, fisioterapia, bioresonancia mora, ZMR y el tratamiento de medicina naturista y homeopatía, que es el que yo llevo, utilizando también fitoterapia, oligoelementos, etcétera. Esa, digamos, es la vertiente de atención clínica al paciente, y después está el segundo apartado, que tiene que ver con esa complementariedad y con esa visión integral, que son los grupos de entrenamientos. Grupos de entrenamiento en sofrodinamia y entrenamiento guialpo, que es una parte de la sofrodinamia. Y mediante esos grupos lo que tratamos es que la persona consiga un cierto bienestar, tanto físico como mental, mediante un aprendizaje de una serie de técnicas, de una serie de estrategias que están muy relacionadas pues con el control del estrés, con la ansiedad, con la respiración, con técnicas concentrativas y meditativas y cosas de ese tipo.